versículos 18 al 25 del Evangelio según San Mateo. Estamos meditando y explicando Mateo desde el capítulo 1. Nos toca hoy día el capítulo 4, los versículos 18 al 25. Y con esta parte de Mateo capítulo 4, 18 al 25, se concluye la primera parte del ministerio de Jesucristo en Galilea. Entonces, habiendo leído este pasaje, quisiera decirles que este pasaje vamos a organizarlo en 4 partes. La primera parte es un llamado de Jesucristo a sus 2 primeros discípulos, a Pedro y a su hermano Andrés. Esto está en los versículos 18 al 20. Y en los versículos 21 al 22, Cristo formula el llamado a otros 2 hermanos, a Jacobo y a Juan. Y en el versículo 23 nos muestra Mateo cómo Jesús despliega el poder de Dios públicamente durante todo su ministerio en esta primera etapa en Galilea. Y en cuarto lugar, los versículos 24 al 25 describen cómo la fama de Jesús se extendió no solamente por Israel, sino fuera de Israel, llegando también hasta Siria, que era el país vecino del norte de Israel. Esas son las 4 partes que está organizado este pasaje, y voy a manera de introducción, voy a decirles que los versículos 18 al 22 de este capítulo 4 nos relatan el llamado de Jesucristo a sus 4 primeros discípulos. Sus 4 primeros discípulos eran galileos. Hemos leído el pasaje de Isaías, donde 700 años antes de que Cristo empiece su ministerio, ya se había profetizado que Galilea tendrá un tiempo de resplandeciente luz. Cristo está en Galilea 700 años después, y así se cumple lo que el profeta dijo, que la tierra de Neftalí y Zabulón, Galilea de los gentiles, luz les resplandecerá. Y entonces en estos versículos 18 hasta el 22 está el llamado de Jesucristo a los apóstoles. No nos da ningún detalle acerca de que Jesús conoció a estos apóstoles antes, los había visitado, no sabemos. Simplemente Jesús va al mar, los ve y los llama. Y en los versículos 23 al 25, otra vez ahí nos resume la actividad misionera de Jesús en Galilea. No nos da todos los detalles de cuántos meses habían pasado o cuántos años, pero nos hace un resumen de qué es lo que Cristo hizo. Vamos a exponer parte por parte. En primer lugar, los versículos 18 al 20. Jesucristo llamó a Pedro y a Andrés. Noten ustedes que Jesucristo hizo su hogar en un pueblo dentro de Galilea, un pueblo junto al mar de Galilea, llamado Capernaum. La palabra mar significa una gran cantidad de agua. En realidad, este es el lago de Galilea, que existe hasta el día de hoy, está ahí. Muchísimos turistas van a visitar este lago y recorren las ciudades pequeñas que Jesús recorrió también en su ministerio. En esta tierra de Galilea, en Capernaum, en Betsaida y en otros lugares alrededor del lago de Galilea, cada ciudadela tenía una sinagoga. Y también habían sinagogas en las partes más rurales de Galilea. Voy a hablar un poquito más de eso en adelante. Pero digamos que dentro de estas sinagogas habían maestros calificados para enseñar la palabra de Dios. En cada sinagoga habían oficiales entrenados en interpretar la ley de Dios. Pero Jesucristo, cuando empezó a buscar discípulos o apóstoles para que puedan aprender de Él y luego
puedan diseminar las enseñanzas de Cristo y también imitar el ejemplo de Cristo, Jesucristo no buscó oficiales de la sinagoga. Tampoco Jesucristo organizó un concurso público, ¿no?, llamando a concurso a ver quiénes pueden calificar para ser sus discípulos o apóstoles. Uno hubiese esperado que si Cristo, siendo maestro y el Mesías, busca discípulos, tenía que haberlos buscado según nuestro criterio humano, ahí donde hay los entrenados, los académicos, los preparados para enseñar, ¿verdad? Eso esperaríamos. Pero Jesús no procedió de esa manera. Jesucristo fue a las orillas del mar de Galilea y allí vio a dos hermanos que estaban echando la red en el mar. Probablemente era bien de madrugada, hora de pescar. Y a ese hombre que echaba la red era Pedro. Y el otro era Andrés, su hermano. Estaban en plena actividad de pescar, en su barca, tirando la red al agua. Y Jesús les dijo: venid en pos de mí, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Nos dice el versículo 19. Vengan en pos de mí. Miren qué extraño, ¿no? Como dije al comienzo, no sabemos si Jesús conoció antes a estos hombres. No sabemos si tenían cierto grado de amistad, simplemente no nos dice nada el texto. Pero una cosa nos tiene que maravillar de ese texto, es que Jesús de frente les dijo: síganme, vengan conmigo, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Entonces, varios siglos antes de Jesucristo, la gente de toda Palestina, la gente de Israel, la gente de todo el mundo antiguo, sabía acerca de grandes maestros. El propio Israel tenía grandes maestros, le llamaban rabinos. Existen hasta el día de hoy. En cada sinagoga judía hay varios rabinos. La palabra rabí significa maestro, traducida del idioma hebreo y arameo al castellano. En hebreo se dice rabí, en castellano decimos maestro. Entonces en Israel tenían una larga historia de maestros de la ley. En el tiempo de Jesús habían muchos, especialmente en Jerusalén. Varios de esos maestros en la Biblia se llaman fariseos y saduceos. Entonces, la gente del tiempo de Jesús estaban familiarizados con grandes maestros. Y Jesús se presentó también en su ministerio como un gran maestro. Fuera de Israel, en el mundo griego y en el mundo romano también habían maestros. Los griegos tenían sus grandes filósofos, ¿verdad?, que eran sabios o maestros también, maestros de sabiduría. Seguramente alguna vez ustedes en la escuela o en el colegio escucharon de esos grandes sabios griegos, empezando por los más antiguos, Homero mismo, ¿no?, el gran poeta y filósofo griego, autor de obras muy conocidas en la primaria y secundaria, como por ejemplo la Eneida, la Ilíada y otros poemas que escribió Homero. Luego también, más cercanamente, como 4 siglos antes de Cristo, estaba el gran maestro Sócrates, cuyo gran discípulo fue Platón. Sócrates no escribió ni una sola palabra, no dejó ni una palabra escrita, pero sus enseñanzas se conocieron y fueron difundidas y divulgadas por Platón, su discípulo. Y varias obras de lo que Sócrates había dicho están escritas el día de hoy, las podemos leer el día de hoy, las podemos estudiar. Y luego de Platón viene Aristóteles, digamos el más científico de los filósofos de ese tiempo. Es decir, el mundo
del tiempo de Jesucristo estaba acostumbrado a maestros. Y los discípulos tenían que buscar al maestro. No es que el maestro buscaba discípulos. Los discípulos iban en busca de los grandes maestros y se matriculaban en sus escuelas y pagaban grandes sumas algunos. Otros dejaban todos sus quehaceres para aprender la sabiduría de sus maestros. Pero en este caso hay una diferencia entre todos esos maestros y Jesucristo como gran maestro. Mientras los antiguos maestros eran buscados por los discípulos, aquí Jesucristo es quien busca a los discípulos. Y esa es una gran diferencia. Es Jesús quien escoge quiénes van a ser sus discípulos. Y escoge de entre los hombres que menos esperaríamos, de los hombres artesanos, iletrados, de aquellos que su actividad es una actividad manual, están pescando. Y Jesús los encuentra en plena acción. Algunos han dicho que Jesús jamás buscó ociosos para sus discípulos. Buscó hombres que estaban en medio de la acción de trabajar. Y esto no es nuevo, por supuesto. En el Antiguo Testamento, varios profetas tenían también discípulos. Recordarán ustedes el caso más paradigmático, el caso ejemplar, fue la relación entre Eliseo y su maestro Elías, el profeta. Cuando Elías estaba pronto a partir hacia el cielo, tenía que dejar un discípulo que continúe su ejemplo y sus enseñanzas. ¿Y saben dónde lo buscó ese discípulo? No lo buscó entre las escuelas de los profetas. Se fue a las chacras, a las fincas, a las parcelas, como dicen en Colombia. Y ahí vio a un tal Eliseo que estaba arando la tierra. Y de en medio de ese trabajo lo llamó. Y Eliseo se convirtió en discípulo y profeta luego. En esa misma línea, Jesucristo desciende a donde la gente está trabajando y desde ahí escoge a estos dos primeros pescadores y los llama como sus discípulos. Esto nos enseña varias cosas. En primer lugar, nos enseña que Jesucristo rompió con esa larga tradición de ser buscado por los discípulos y más bien Él buscara discípulos. Y en segundo lugar, nos enseña que Jesucristo busca gente experta en trabajo, gente acostumbrada al trabajo, gente ocupada en las cosas del trabajo. Se cumple en cierta manera aquel dicho que dice mucha gente: Jesús no busca ociosos como discípulos. Y hay que decir esto porque en el Perú hay una especie de burla que alguna gente usa para referirse a los cristianos. Dicen: esos cristianos ociosos que cada domingo están sentados, reunidos, escuchando a alguien hablar o cantando, ociosos, mientras nosotros estamos el domingo vendiendo, haciendo tareas, etcétera, ¿no? Bueno, los cristianos que nos reunimos los domingos para alabar a Dios, para escuchar su palabra, para aprender las cosas que debemos aprender para nuestra ciudadanía celestial en el futuro, esto no es ociosidad, es una gran ocupación. Y nos reunimos los domingos un buen tiempo del día, porque así lo ha mandado Dios. 6 días trabajarás y en ellos harás toda tu obra, mas el 7º día será santo para Jehová tu Dios. Entonces Jesucristo busca a gente acostumbrada al trabajo fuerte. Jesucristo para sus discípulos
no buscó a gente que está vagando por las calles, ni se fue a un lugar donde hay fiesta, ni se fue a un lugar donde había deporte. Esto no significa que el deporte y la fiesta sean malos en sí mismos, pero indica el énfasis de Jesús. Gente ocupada en el trabajo duro, y pescar es un trabajo bastante duro. Y entonces, en el versículo 19, Jesús llamó a sus discípulos para hacer de ellos pescadores de hombres. Podríamos decir que en esencia Jesús no les cambió la dureza de su trabajo, no les cambió la experticia que necesitaban para trabajar, pero sí les cambió el objeto del trabajo. Ya no tenían que pescar peces, ya no tenían que echar la red para pescar peces. Esa red ahora iba a ser el Evangelio de Cristo. Y esos peces que iban a pescar iban a ser seres humanos, es decir, los llama a convertirse en sus ayudantes, para que aprendiendo las enseñanzas de Jesús e imitando su ejemplo, puedan atraer cantidades de gente para que entren al reino de Dios que predicó Jesucristo, para que queden unidos por la fe a Cristo y sean hechos hijos de Dios. Esta fue la nueva profesión. Pescar, sí, pero pescar seres humanos con la red del Evangelio de Cristo para que puedan servir al único Dios verdadero. Entonces, esa es la nueva tarea, esa es la nueva pesca que tenían que hacer. Y seguramente fue muy maravilloso para el propio Pedro que cuando él dio su primer sermón ahí en el pórtico de Salomón, afuera del templo en Jerusalén, cuando Pedro dio su primer sermón predicando acerca de la resurrección de Cristo, acerca de la salvación que Cristo ofrece, acerca del perdón de pecados que Cristo puede dar, predicó este sermón, es como si hubiera lanzado una gran red. ¿Y saben cuántos peces pescó ese día Pedro? 5,000, sin contar mujeres y niños. Entonces queda muy claro que Jesucristo no solamente llamó a estos pescadores de peces para convertirlos en pescadores de hombres, sino que los capacitó y los entrenó para eso. Ya tenían experiencia en pescar. Esa experiencia es usada en otra dimensión de atraer personas para el reino de Dios. Claro que hay un incidente en esto. Ustedes recordarán seguramente que en una segunda oportunidad Pedro había vuelto al mar a pescar por un tiempo, y Jesús viene y lo encuentra ahí y le dice: Pedro, no hemos pescado nada, Señor, durante todo este tiempo. En otras palabras, hemos estado trabajando en vano. Y Pedro era un experto pescador. Los pescadores saben bien dónde están los peces, saben bien por los movimientos del agua dónde hay peces, a qué hora es más fácil pescar. Tienen experiencia en esto. Y Jesús le dice: muy bien, prepara tu red y échala en el mar. Y ya Pedro, decepcionado de tanto trabajo, había estado volviendo y dice: Señor, todo este tiempo hemos estado buscando y no hemos encontrado nada. En otras palabras, Pedro en algunas oportunidades confió demasiado en su experiencia. Y Jesús le dice: echa tu red en el mar. Y a esta orden de Jesús, Pedro dice: bueno, en tu nombre, por tu palabra, echaré la red en el mar. Y tiró la red y salieron más de 150 peces, que la red ya se rompía y tuvo que pedir ayuda
para poder, digamos, meter en la barca, y la barca ya se hundía de tanto pez. ¿Qué enseñó Jesucristo a estos discípulos que eran expertos en el arte de pescar? Les enseñó que no deben confiar solamente en su experiencia, que deben confiar en la palabra de Cristo. Y eso es la característica de un discípulo. Un discípulo es un seguidor de un maestro que no solamente escucha la palabra del maestro, que no solamente aprende la palabra del maestro, pero que confía en esa palabra. Y aquí nos muestra a Jesucristo como el maestro cuya palabra es plenamente confiable, a diferencia de los otros maestros. Y en el versículo 20 nos cuenta Mateo algo muy impresionante y chocante para nosotros. Cuando Jesús le dice a Pedro y a Andrés: vengan en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Este llamado impactó tanto la mente y el corazón de Pedro y Andrés, que dice el texto que al instante dejaron las redes y le siguieron. Es como si Jesucristo hace un llamado con su voz que penetra el propio interior del ser humano, penetra la conciencia del ser humano. En términos metafóricos nosotros decimos penetra el corazón, penetra las fibras más sensibles del corazón humano y hace que respondan inmediatamente. Cuando Jesús llama, Jesús también ha preparado ya de antemano por su Espíritu Santo para que a ese llamado la persona no se resista e inmediatamente puede responder a ese llamado. Esto es importante decirlo, porque alguna gente dice: bueno, yo escucho la palabra de Dios muchas veces, pero no siento en mi corazón de arrepentirme. Bueno, eso puede pasar, porque a menos que el Espíritu de Dios regenere nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestro ser, podemos oír con los oídos físicamente la palabra de Dios, pero no transforma para nada nuestra conciencia. Pero cuando el Espíritu de Dios ha obrado en nuestras conciencias y corazones, al primer llamado que escuchemos de Cristo, nuestro corazón y conciencia están despiertos para escuchar y hacer caso a ese llamado. Esto le pasó a Pedro y Andrés. Inmediatamente, al instante, no estuvieron pensando: uy, pero ¿y mis redes? ¿Y mi papá y mi mamá qué van a comer? ¿Y mi barca? ¿Quién va a ayudar a mi papá? ¿Verdad? Nada de eso preocupa a aquel a quien Dios ha preparado para oír inmediatamente su llamado. Esto es lo que algunos teólogos han llamado el llamado irresistible de Dios. Cuando Dios nos convoca a ser sus hijos y nos ha preparado por su Espíritu, no hay nada que nos detenga. Ni la casa, ni los papás, ni las cosas, nada nos pueden atar. Simplemente respondemos a ese llamado. Yo mismo recuerdo cuando tenía unos 21 años, por todo un año y medio escuché el Evangelio de Cristo siendo predicado en una iglesia. Y lo escuchaba y me parecía bonito y nada más. Pero no tenía ningún compromiso para con Cristo. Pero un día, que fue el 19 de octubre del año 76, escuché el Evangelio de manera diferente. Y cuando el pastor al final de la prédica descendió del púlpito y me dijo: Alonso,
El próximo domingo vamos a bautizar a todos aquellos que quieren seguir a Cristo. ¿Quiere ser bautizado? Y sin pensar ni un segundo le dije, sí, por supuesto. Eso jamás habría dicho antes de ese día. Y así es. Cuando Dios prepara el corazón, el llamado penetra, nos transforma, nos convoca y como si nos empujara a decir sí a Cristo. Eso le pasó a Pedro y a Andrés, su hermano, aquí. Dejaron todo para seguir a Cristo. Cuando llegamos a los versículos 21 y 22, nos cuenta del llamado de otros dos hermanos en el mismo mar de Galilea, inmediatamente después que ya Jesús encontró dos discípulos, Pedro y Andrés. Ahora va un poco más allá y ve a otros dos hermanos con su padre en una barca. Ellos no estaban tirando la red, estaban remendando la red, reparando la red, listos para salir a la acción a pescar, pero también trabajando diligentemente. Eso nos muestra que estos hombres, estos otros dos hermanos que se llaman aquí Jacobo o Santiago, era uno, y Juan, con su padre Zebedeo, estaban con diligencia preparando sus redes. Eran personas también ocupadas, muy diligentes en el trabajo. Y entonces Jesús los llamó también a ellos. Y al instante dejaron las redes, la barca y a su padre y siguieron a Jesús. Entonces, la enseñanza de Mateo aquí es muy clara. Quiere decirnos que el discipulado al cual Jesús nos llama, en este caso, tenía consecuencias inmediatas y consecuencias bastante costosas. Para Pedro, para Andrés, para Jacobo y para Juan, les costó dejar sus barcas, sus redes y dejar también, en el caso de Santiago y Juan, a su padre. Pero algunos dirían, ¿qué cosa? ¿Cómo es que Jesucristo parece un maestro muy caprichoso, demasiado demandante, ¿no? Que le pide a estos hermanos que dejen a su padre ahí en la barca. ¿Quién se va a hacer cargo de ellos? ¿Quiénes van a ayudar? Bueno, el texto del Evangelio nos aclara más adelante, en otro de los Evangelios, que en el caso de Santiago y de Juan, no solamente estaban ellos con su padre, habían otros jornaleros que estaban ahí también, ayudantes. O sea, su padre quedó bien cuidado. Aquí lo que enseña es que el llamado de Jesucristo es un llamado responsable. Jesús no quiere que abandonemos nuestra responsabilidad con la familia, por supuesto que no. Pero sí exige que estemos dispuestos a seguir a Él inmediatamente. Para nadie es fácil seguir a Cristo. Claro que este llamado aquí es un llamado muy especial. Jesucristo llamó de manera especial a 12 apóstoles para darles una misión muy especial. Ellos tenían que convertirse en predicadores y proclamadores del Evangelio del Reino. Tenían que viajar por varios días y noches y meses. Por lo tanto, tenían que ser hombres fuertes, entrenados en la acción, y estos lo eran. Y cada discípulo de Cristo que se convirtió en apóstol eran personas capacitadas en el trabajo. Y Cristo por 3 años los capacitó en la comprensión del Evangelio para que puedan proclamarlo, no solamente en Israel, sino fuera también de Israel. Entonces, por esta razón, tenía que buscar también y capacitar de manera especial a esas personas. Eso no significa que toda la gente que sigue a Cristo tiene que dejar todo atrás. Ciertamente hay muchas cosas que tenemos que dejar. Cualquiera que quiera seguir a Cristo, sin ser apóstol de Cristo, hay varias cosas que tenemos que dejar. Y mucha gente
en nuestro país tiene miedo de ser cristiano o de ser seguidor de Cristo, tiene miedo porque tiene mucho que dejar. Varias veces he conversado con jóvenes muy cercanos a mí, familiares incluso, y me dicen: a mí me gusta oír el Evangelio, me gusta saber cómo fue Cristo, pero me cuesta seguirlo. Y les digo: ¿por qué? Es que tengo que dejar muchas cosas. ¿Qué, por ejemplo? Bueno, es que yo los domingos generalmente me voy en la nochecita de 6 de la tarde a 2 de la mañana a la discoteca y me gusta y me divierte. ¿Tengo que dejar eso por seguir a Cristo? Otros dicen: bueno, es que yo los domingos tengo que vender porque yo vivo del diario, si el domingo no vendo me muero de hambre. Bueno, no dicen me muero de hambre, pero eso dan a entender, ¿no? Otros dicen: bueno, yo no quiero seguir a Cristo porque yo todavía hablo malas palabritas, tengo boquita muy dulce y me cuesta dejar eso. Y así ponen un montón de pretextos, ¿verdad? Y claro, ciertamente, a todos, sin excepción, cuando Cristo nos llama también a dejar varias de esas cosas, todas esas cosas, todo lo que es malo, todo lo que es pecaminoso. Pero eso es para bien, ¿verdad? Solo que como nuestro corazón todavía no está convertido, nos pesa, nos cuesta dejar eso. Pero confiemos en Dios, pidámosle que Él convierta nuestros corazones, porque Él sí puede transformar nuestros corazones de piedra, es decir, duros, atrapados por el pecado, los puede suavizar y convertir en corazones de carne, sensibles a la palabra de Dios, obedientes a la palabra de Dios. Usted no puede dejar toda su pecaminosidad por su propia fuerza, nadie puede. Pero la fuerza de Dios sí puede convertir nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. La conversión, según el texto bíblico, es un cambio de mentalidad, es un nacer de nuevo, es una transformación. Y el Evangelio es una palabra especial para eso. Es una palabra que viene de la biología, se llama metamorfosis. Sí, han escuchado ustedes ese término, ¿verdad? Ustedes han visto que en estos meses de lluvia, ustedes pueden ver las plantitas en su casa o en cualquier lugar, ya sea plantas cultivadas o incluso plantas del campo. Van a ver unos gusanos feos con pelos, con especies de cuernos de diferentes colores. Esos gusanos han salido de un huevito de un insecto, que puede ser mariposa, grillo, escarabajo, etc. Y poco a poco ese gusano se va achicando y transformando. Ese proceso se llama metamorfosis. Metamorfosis significa transformación de formas. Y resulta que ese gusano luego se hace una hermosa mariposa, un lindo insecto. Bueno, Dios puede hacer eso. Eso ya nos enseña que en la propia naturaleza Dios nos muestra que hay transformaciones. Y Dios puede transformar nuestra vida pecaminosa en una vida santa y consagrada. Y eso es lo que hizo. Y eso es lo que sigue haciendo cuando nos llama a ser sus discípulos. Entonces, de estos versículos 21 y 22, podemos aplicarlos de esta manera a nosotros. El llamado de Jesús a ser sus discípulos aquí sirve a los lectores de Mateo, a usted y a mí, como el ejemplo, como el modelo acerca de la naturaleza del verdadero discipulado. Este es el principio que Mateo nos quiere enseñar aquí. Voy a mencionarlo de esta manera.
Mateo nos quiere decir así: puesto que el llamamiento que Dios hace a través de Jesús es un llamado soberano y absoluto en su autoridad, entonces la respuesta de quienes reciben el llamado tiene que ser inmediata y absoluta, dejando atrás toda otra lealtad y todo otro compromiso para asumir una nueva lealtad, un nuevo compromiso con Dios. A algunos Dios nos llama para dedicarnos plenamente a este ministerio de la enseñanza, la proclamación y las acciones que Dios demanda. A otros no nos llama que dejemos nuestros trabajos, pero a todos sí nos llama a dejar nuestra vida pecaminosa atrás y consagrar nuestras vidas a Dios. En el versículo 23 se nos cuenta que el Señor Jesucristo demuestra en acciones el poder del reino de Dios. Escuchen lo que dice el versículo 23. Es como un resumen del ministerio de Jesús. Dice: y Jesús iba, en otras palabras, caminaba, viajaba por toda Galilea. Galilea es una región grande, tenía área urbana y área rural. Jesús y sus primeros apóstoles ejercieron un ministerio caminando, ¿verdad? Porque eran hombres de acción. Esto muestra que Jesucristo no era ningún hombre debilucho, enclenque, que no podía dar ni un paso. Y Pedro y Andrés y Jacobo y Juan eran hombres pescadores, hombres de fuerza, fuertes, por toda Galilea. Esto no es la enseñanza principal, por supuesto, pero nos dice algo. Nos llama a contrastarnos, a compararnos con ellos. ¿Qué les parece si un día les decimos: hermanos, vamos a ir evangelizando desde aquí por el barrio Delta, Agua Tapada, Urubamba Alta, vamos a subir el Cerro Consejo, el Cerro Sexenmayo, vamos a bajar a Chetilla, de ahí vamos a ir a Cumbico, a Magdalena, y de ahí damos la vuelta a Cajamarca? Solamente nos va a tomar 5 días y 5 noches. ¿Cuántos de ustedes quieren apuntarse para eso? Uno, muy bien, tenemos una. Gracias, hermana. Imagínense que Jesús nos hubiera dicho eso, ¿no? Y Galilea era mucho más grande que esa región que he mencionado, mucho más. Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En este versículo 23 hay 3 palabras muy, muy importantes que debemos saber. La palabra enseñando, en el idioma griego se dice didaskon, de ahí viene la palabra didáctica. El didácticos era el profesor o el maestro que enseñaba. Entonces, esta gran palabra, Jesús hacía una labor didáctica. Se dedicó a la enseñanza. Entraba en las sinagogas de los judíos en primer lugar, porque en su primera etapa ministerial, Jesucristo se dirigió en primer lugar, como él dijo, a las ovejas perdidas de Israel. Enseñaba en sus sinagogas. ¿Qué eran esas sinagogas? Las sinagogas en los años 600 y 500 antes de Cristo se llamaban así a las reuniones de gente. La palabra sinagogue significa reunirse. Cuando los judíos fueron exilados fuera de Jerusalén, no tenían templo. Entonces fueron acomodando lugares donde se reunían, y a esa reunión le llamaban sinagoga. Poco a poco en la historia, sinagoga se aplicó
llegó al local donde se reunían como congregación. Y habían sinagogas en todas las ciudades donde habían judíos. Había un lugar, una casa, un local dedicado a la enseñanza. Ahí se reunían primero para alabar a Dios, a cantar los salmos. Segundo, para orar. Tercero, para que un maestro enseñe interpretando la palabra de Dios. Y también se reunían para aprender a leer y a escribir. Algunas sinagogas eran muy amplias y complejas. Tenían salas donde se hacían los juicios por los jueces de la ciudad. Tenían salas para enseñar a leer a los niños. Y algunas sinagogas más grandes incluso tenían alojamiento para personas que venían de lejos a aprender la palabra de Dios. Eran muy parecidas a lo que hoy llamamos nuestras iglesias. Ahí se reunían cada séptimo día y Jesucristo iba ahí y enseñaba el evangelio del reino a sus paisanos judíos. Entonces, la primera tarea de Cristo fue enseñar. Y es una tarea a la cual toda iglesia de Cristo el día de hoy se dedica. Eso es lo que estamos haciendo aquí el día de hoy. Y en segundo lugar, nos dice que Jesucristo predicaba o proclamaba. En el idioma griego esta palabra es keruso, predicar, proclamar. Pero no proclamaba cualquier cosa. Mientras enseñaba e interpretaba la palabra de Dios, les predicaba el evangelio del reino, que implicaba arrepentíos hoy, porque Dios reina a través de su enseñanza, de su palabra. Y en tercer lugar, Jesús no solamente se quedó en enseñanza de verborrea o en enseñanza teórica solamente. Jesucristo también hacía una labor terapéutica. Y aquí la palabra sanando usa la palabra terapéutica, haciendo terapéutica. Eso es lo que significa la palabra sanar. Y esta labor terapéutica de Jesús abarcaba toda enfermedad, toda clase de enfermedad y toda clase de fastidio en el cuerpo humano. Y no solamente en el cuerpo humano, también dice que sanaba a aquellos que estaban afectados por diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos. Los traían a Él y Él los sanaba. Noten el término, sanaba. No dice los sanó, los sanaba. Implica que era una tarea que hacía constantemente, una y otra vez. Cada vez que llegaban, Él actuaba sanándolos. Eso es muy importante en el ministerio de Jesús. En el ministerio de Cristo, la palabra y las obras siempre iban juntas. La palabra y la acción de servicio beneficioso a la congregación y a las poblaciones iban juntas en el ministerio de Cristo. Y cuando se organizó la iglesia cristiana, ellos mantuvieron estas dos grandes actividades. La actividad de proclamación del evangelio, que implica enseñanza, y la actividad de servicio social hacia la gente. Hay que enfatizar esto el día de hoy, porque muchos creyentes han capitulado frente a esta enseñanza de Jesucristo y solamente quieren dedicarse a la predicación, a la enseñanza, a la exposición de la palabra, dejando de lado toda acción de beneficio concreto para el cuerpo
humano de los discípulos y las comunidades que les rodean. Pero esto no podemos abandonar. Entonces, cuando la iglesia se organizó, tuvieron maestros y diáconos, presbíteros y diáconos. Los diáconos para encargarse de las tareas de beneficio social a la comunidad, y los presbíteros para dedicarse al gobierno y a la enseñanza a la comunidad de cristianos. Entonces, la misión de Cristo, la misión ministerial de Cristo, que tenía estos componentes: enseñanza, proclamación y sanación o acción social hacia los demás, es algo que las iglesias de Cristo seguimos el día de hoy. No seguimos exactamente igual porque nosotros no somos Cristo. Aquí el ministerio de sanación de Cristo fue extraordinario. Abarcó enfermedades corporales, digamos naturales, y también abarcó a enfermedades de carácter espiritual. Sanó a aquellos que estaban enfermos mentalmente, que habían sido atormentados algunos por demonios, algunos que tenían enfermedades que hoy llamamos enfermedades neurológicas, como epilepsia, como parálisis, y otras enfermedades de origen cerebral que tienen que ver con desórdenes electroquímicas del cerebro. Jesucristo las sanó. Son enfermedades difíciles de curar el día de hoy. No hay ningún médico en el mundo que ha podido curar eficientemente estas enfermedades todavía. Las tratan con calmantes, pero no hay sanación para eso. Cristo sí puede hacerlo. Tenemos que confiar en Él, tener fe que Él sí puede hacerlo. Entonces, parte de nuestra misión como cristianos no solamente es enseñar y predicar, sino también orar por los que están enfermos, y por eso en el boletín hemos puesto orar por los que están enfermos, porque sabemos que Cristo puede sanarnos. Sin embargo, tenemos que evitar una tentación muy corriente en el mundo de hoy. Hay iglesias y hay predicadores que hacen creer a la gente que tienen poderes extraordinarios para sanar, y se llenan los bolsillos de dinero vendiendo sanidad. Y hay iglesias que se dedican solamente a eso. Hacen especialmente servicio de sanidad. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Se sana realmente la gente? ¿O solamente se cura la emoción por un rato y después sigue enfermo y luego muere? Miren, hermanos, no tenemos que dejarnos engañar por esto. El hecho de que Dios pueda sanarnos no significa que nos va a sanar para nunca morir. Aún si Dios les sana y nos ha sanado a muchos de nosotros, esa sanidad solamente demuestra el poder de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios. Pero ¿saben qué? Igual un día vamos a morir. Nuestra confianza no puede estar solamente en la sanidad. Esto puede llegar a ser una superstición, y ha llegado a ser superstición en algunos casos, de manera que la gente se va a la iglesia como si fuera una gran sesión de brujería a buscar sanidad, nada más, no le interesa nada más. Y también algunas personas, predicadores, solamente quieren mostrar gran poder y que sanan. Entonces decimos, si eso fuera verdad, ¿por qué no van a los hospitales todos los días y sanan a todos los que están enfermos? O a cada clínica y sanan a todos los que están enfermos. No habrían enfermos. Nadie estaría infectado de COVID el día de hoy.
Si esos predicadores son verdaderos, muy bien. Hay muchísimo por sanar en el Perú. Pero muchas de esas cosas son falsas. Porque quien de verdad sana no es el predicador, no es el pastor, no es el presbítero, no es el diácono. ¿Saben quién sana? Jesucristo. Y lo puede sanar a usted, hermano y hermana, cuando usted se pone de rodillas junto a su cama o en cualquier lugar de su casa donde usted pueda y le pide a Dios de todo corazón que le sane. Si Él quiere, así lo va a hacer. No tiene que gastar dinero ni pagarle a un pastor para que Dios lo sane. Esa es la gran libertad, la inmensa gracia de Dios. Dice, entrando en tu casa, cierra tras de ti tu puerta y allí ora a tu Padre en secreto, y tu Padre, a quien pides en secreto, te recompensará en público. Dios nos puede sanar. No tiene que darle diezmos al pastor para que lo sane, porque Él nos sana. Cristo puede. Dirijámonos a Cristo. Y cuando un pastor va a una casa y oramos por los enfermos, no pretendemos mostrar a la gente que tenemos un gran poder de sanidad, porque sería mentirle a la gente. Lo que sí debemos decir es, hermano, hermana, vamos a orar para que Dios haga su voluntad con esta enfermedad que usted padece. Pablo también sufría una aflicción en su cuerpo. El apóstol Pablo, escuchen bien, el predicador, el apóstol de Cristo. Y él dice que 3 veces intensamente le pidió a Dios que lo sanara. Y esa es la respuesta que Dios le dio. No lo sanó, pero le dio esta esperanza. Pablo, que mi gracia te sea suficiente. Bástete mi gracia, dice. Porque mi poder se perfecciona en debilidad. A veces es como si Dios nos da una enfermedad para poner a prueba nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe en Dios va más allá de solamente esperar que nos sane o que nos dé comida cada día. Nuestra fe en Dios es porque Él es el creador, porque Él es grande, porque es misericordioso, porque es justo, porque es amoroso, porque nos está transformando para que un día estemos en su presencia para siempre. Por eso creemos en Dios, por eso ponemos nuestra fe en Él. Como dicen los cajamarquinos, no amamos a Dios por amor al chancho, sino al chicharrón, dicen, ¿no? Amamos a Dios porque Él nos ha amado primero. Amamos a Dios porque Él nos ofrece que un día nos sanará de tal manera que nunca más seamos tocados por la muerte. ¿Cómo aplicamos estos pasajes de Mateo 4, 18 al 25 a nuestra vida? Así es como podemos aplicarlo. Mateo en este pasaje deja en claro que la enseñanza y la proclamación de Jesús se realizaron en medio de su ministerio de sanación también. Y esta sanación señalaba que el poder del reino de Dios estaba presente, que ni los demonios podían contenerse frente a la presencia de Dios. Eso es lo que mostraba esta sanidad, el poder de la presencia de Dios. Y Mateo enseña que no había ninguna enfermedad, ni natural, ni espiritual, que sean imposibles de sanar para Cristo, como el Mesías, que tenía el poder de Dios con Él. Mateo enseña que el ministerio de Jesucristo suscitó una gran atención y su fama se desparramó por toda Judea, por toda Galilea, por toda Jerusalén y llegó hasta Siria mismo. El Evangelio del Reino entonces es manifestado en poder, en gracia y compasión. Y todo esto lo cuenta Mateo
para que quede claro que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, que tiene también el mismo poder de Dios, que nada hay imposible para Él y no hay ninguna enfermedad que Él no pueda sanar si así Él lo quiere. Entonces, de esta manera, Mateo, con este capítulo 4, nos deja preparados para escuchar ese gran mensaje de Jesús en los capítulos 5 al 7, llamado el Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte es un resumen de la enseñanza fundamental del Evangelio de Cristo, y a eso nos dedicaremos en las próximas semanas. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre. Amén.